Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Hoy vamos a hablar un tema que está muy pasado de moda en estos tiempos, hermanos, y de la cual esta iglesia ha hecho mucho énfasis, y es el tema de la santidad. De la santidad, amén. Hoy vamos a reforzar este tema, hermanos, y sé que Dios le va a hablar a la iglesia, amén. Bien, Éxodo capítulo 28, dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Es la tercera vez que aparece esta palabra. Resalte lo que no en vano está 3 veces la palabra sacerdote. Verso 4 dice: las vestiduras que harán son estas. Estas eran las vestiduras del sacerdote: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para tus hijos, sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Número 3. Salte conmigo al versículo 36, hermanos. Al versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Qué tenía que estar escrito en esa lámina de oro? Diga conmigo, toda la iglesia, diga conmigo: santidad a Jehová. Así se llama el mensaje de hoy: santidad a Jehová. Y las pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará las faldas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas las cosas santas, en sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que tenga gracia delante de Jehová. Vamos a orar, hermanos, allí donde está, y dígale: Señor, yo quiero, Señor, desesperadamente que me hables en esta mañana, Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda tu iglesia, Señor, sea menguando, Señor, para que solamente tú crezcas en esta mañana a través de tu Hijo Jesús. Oro para que esta palabra penetre hasta los tuétanos, hasta las entrañas, y que esta palabra traspase los corazones y todas las intenciones de los corazones, Padre. Que sepamos que el rapto de la iglesia está cerca, que tu Hijo viene por segunda vez, Señor, y que, Padre, nos preparemos, porque tú quieres una vida santa. En el nombre de Jesús, toda oposición satánica, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, ahora lo resistimos en el nombre de Jesús y declaramos los aires limpios, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le aplaudimos al Señor y vamos a darle un fuerte aplauso. Aleluya. A Dios sea la gloria. Aleluya. El tema le he puesto así, hermanos: santidad a Jehová. Así se llama el tema de hoy, hermanos. No podemos avanzar en la vida cristiana, o en la que nosotros consideramos como vida cristiana,
pensando que Dios es cualquiera cosa y pensando que nos debemos conducir de cualquier manera ante Dios. Quiero recordarte que el creador del universo es 3 veces santo. Es el mismo Dios al cual le servimos y el mismo Dios por el cual estamos en este lugar. Es un Dios 3 veces santo. ¿Cuántos dicen amén para Dios? Aleluya. Y no solamente Dios es santo, sino que Él quiere que su pueblo sea santo. La palabra santidad, el significado de la palabra santo es apartado, estar separado para servirle a Dios de una manera consagrada. Dios te quiere consagrado 100%, no 95%. Quizás usted diga, bueno, ¿de qué me tengo que apartar? ¿De la Coca-Cola? Bueno, también, porque eso es un tóxico. ¿De qué me tengo que apartar? ¿De las comidas chatarra? Pues también, porque son comidas tóxicas. Nos debemos apartar es del pecado. De todo lo que huela pecado, el creyente, si es verdaderamente cristiano, debe apartarse porque Dios es santo. Cuando habla la palabra de que Dios es santo, es de que Dios no tiene ni una molécula de pecado. Dios es así. Dios no tiene ni un átomo de pecado. Dios no tiene pecado. Dios no puede aceptar el pecado. El pecado es una grave ofensa a Dios y que Dios lo castiga con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Una persona que se muere en pecado automáticamente se va para el infierno. Una persona que se muera sin que Cristo sea su Señor y su Salvador, automáticamente se va para el lago de fuego y de azufre que nunca será apagado. ¿Qué tal este mensaje? ¿Le gusta? ¿O quiere mensaje de prosperidad? Quiero recordarte que una de las cosas que Dios está aborreciendo en estos tiempos se llama el falso y el mal llamado evangelio de la prosperidad. Evangelio que nos debe hacer temblar, pero es de angustia, de dolor por lo que se está haciendo con las almas. Mucha gente que ha aceptado ese evangelio se está condenando y se está yendo para el infierno. Quiero recordarte a esta iglesia, a los que están en este lugar, a los que escuchen este mensaje, que sin santidad nadie va a ver a Dios. Hermanos, yo soy bautizado, hermano. Yo no estoy hablando de eso. Puede ser bautizado, pero puede ser una persona que no viva en santidad. Hermano, estoy haciendo el discipulado disciplinadamente los domingos. Sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, ya dejé de bailar y dejé de esa música mundana y de beber. Muchas personas de otras religiones que tienen mala doctrina, que no tienen a Jesucristo, también lo hacen y no se van a salvar. La santidad es un tema, hermanos, demasiado delicado para Dios, para que la iglesia lo tenga como una opción. La santidad no es una opción. La santidad es un deber. Diga conmigo, la santidad es un deber. No quiero decir una obligación porque creo que se pierde el sentido, pero es un gran llamado que Dios está haciendo a la iglesia para estos tiempos, hermanos. Estos no son tiempos para estar jugando a ser cristiano. ¿Sabías que muchos de los que se dicen ser cristianos no son cristianos? Ellos no creen en Dios, hermanos. Un cristiano que no ore no es cristiano. Yo no escuché nada. Un cristiano que no lea la palabra no es cristiano. Y espero que esto a usted le retuerza, porque esto es para que usted ame la palabra, para que usted se vuelva a Dios de corazón, para que usted cambie de vida, porque sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. Apláudele al Señor. La santidad es estar apartado del mundo, de las cosas mundanas. Sí, así como lo oyes. Ahora, hermano, es una ofensa decir la palabra mundano en el cristianismo. Pues hay cristianos mundanos, pero no son cristianos porque son mundanos. O es lo uno o es lo otro. Esto es un llamado, amados hermanos, a sacar las mezclas
de nuestras vidas. Porque yo no creo que tú hablas la pluma del lavaplatos si te vayas a tomar el vaso de agua y de repente escuches por la emisora que ha habido una filtración en el acueducto a través por el alcantarillado. Pero no se preocupen, porque el 95% del agua que usted se está tomando es pura y es genuina. Usted se tomaría ese vaso de agua. Usted no se lo tomaría así sea que hubiese el 1% de agua contaminada. El cristiano está llamado a aborrecer la contaminación de este mundo. Hay cristianos, hermanos, que se dicen ser cristianos mundanos. Gente que no se va a salvar. Están tomando la piedad como un juego. Y esto no es ningún juego. Te quiero recordar que el hecho de que la salvación sea gratis no quiere decir que la salvación no tenga valor. Sabes, como tú no la puedes pagar, la salvación ha sido pagada por la sangre de Cristo. ¿Sabe cuánto le vale un alma a Jesús? ¿Sabe cuánto le vale cada alma a Dios aquí? Nada menos y nada más que la sangre de Cristo. No vale oro, no vale petróleo, no vale dinero, no vale plata, no vale fama. Vale la sangre de Jesús. Para que sigamos llevando, o para que pensemos que podemos seguir llevando una vida intermedia y una vida de mezclas. Sin santidad nadie le va a ver a Dios. ¿Tú puedes asimilar esto que estás escuchando? Sin santidad, una persona que no esté apartada del pecado, consagrada a Dios, no va a ver a Dios. Tú puedes pensar en esta mañana y reflexionar: yo llevo una vida santa, Señor. Santo no es 100% perfecto, santo no es 0% pecado. Santo es aborrecer las cosas que a Dios le desagradan todos los días para agradarle. Aborrecer las cosas que puedan entrar por los ojos y contaminarnos, las cosas que puedan salir por los labios, entrar por los oídos y acercan nuestras manos, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Aleluya. ¿Cuántos Dios les está hablando, hermanos? Hay que estar separado de todo aquello que no glorifica a Dios. Te lo acabo de decir muy lentamente. Yo creo que hoy debemos replantear cosas que no glorifican a Dios. Quizás me vuelva cansón con esto. ¿Cuántas horas estás en las redes sociales? ¿Estás glorificando a Dios con esto? ¿O estás chismeándole la foto de perfil a los demás? Horas frente al televisor. Horas hablando cosas que no convienen. Esto es santidad, iglesia. Esto es santidad, pregunto. ¿Qué cosas no glorifican a Dios? ¿Qué estás haciendo? No obedecer a Dios. Ni siquiera hemos pasado la barrera del sonido, hermano. Esto es, ni siquiera hemos pasado la barrera de orar. Hay que orar, yo tengo que orar. No voy a pasar este día sin orar. Ni siquiera hemos pasado la barrera de no puedo dejar que hoy me pase en blanco con la palabra. No la hemos pasado. No hemos pasado la barrera de congregarnos un día distinto a los domingos. Hermanos, ¿qué nos está pasando como iglesia? Espero, hermanos, que aunque usted sepa que no está en una iglesia de prosperidad, hermanos, esa iglesia le está haciendo mucho daño al evangelio, al creyente, se los están condenando. No quiere decir que usted no tenga que hacer nada, que usted no tenga que orar, que usted no tenga que buscar el rostro de Dios. Yo no sé si usted viene de ese tipo de iglesia, pero quiero recordarte que el evangelio es cargar con la cruz. Tú tienes una cruz. La cruz es muerte de todos los días. Hay que morir a algo todos los días. Pero no, este evangelio es el evangelio de la comodidad. No te preocupes, Dios te va a bendecir. Ven por tu milagro. Pelea por la bendición. Y en parte puede tener un toque de verdad, pero lo que está resaltando el evangelio de la prosperidad es un evangelio cómodo, de no negarse. Esto es de negación, de decir no. ¿Qué clase de discípulo quiere ser?
El que no cargue su cruz, el que no se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga, Jesús le dice, no es digno de mí. No es digno de mí. Hay que negarse, dígale al hermano, hay que negarse. Aleluya. La santidad es un patrón, es una marca en la frente, aunque tú no lo creas. Tiene que verse, tiene que notarse. Y yo no estoy hablando de que solamente enfoquemos la santidad en cosas exteriores, porque puedes tener la falda larga y la lengua larga también, pero puedes tener la falda corta y la lengua larga también, o la falda por la mitad y la lengua larga también. O sea, la santidad no se puede traducir en cosas exteriores, porque primeramente la santidad es interior. La santidad es la revolución del Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo te revoluciona, tú vas a querer vestirte bien. Yo no escuché nada. Ya tú vas a evitar las transparencias, las minifaldas, las ombligueras y los descaderados. Aleluya. Seguro que se tiene que traducir en lo demás. Pero no podemos, hermanos, de primera poner la santidad por cosas exteriores, hermanos. Eso fue lo que Jesús le restregó a los fariseos. Ustedes ayunan y ni se afeitan. Ustedes ayunan y no se lavan la cara para que la gente los vea que ayunan. Todo esto tiene que ser ante todo de adentro, de las entrañas, hermanos. De las entrañas, aborrecer nuestra vida pasada. No solamente me aparto, pero por dentro todavía estoy mirando al mundo. El mundo todavía no ha salido de mí. Nos vamos a llevar una sorpresa, hermanos, cuando Jesucristo arrebate a la iglesia. Muchas vírgenes, la iglesia, la mitad, no se está preparando para el arrebatamiento de la iglesia. Al final, está descuidada poniendo otras cosas que no son importantes. Nada es más importante que Dios, absolutamente nada. Nada, te lo repito, es más importante que tu devoción y tu consagración a Dios. Entonces las vírgenes de hoy en día han descuidado el aceite, la comunión con Dios. Tienen la palabra como un adorno, como una lámpara, y creen que por tenerla abierta ya se van a salvar. Y cuando le toquen al maestro, la puerta ya le será cerrada. Yo me atrevo a decir, aún en esta iglesia, que la mayoría de la gente que está aquí no tiene idea de lo que es el rapto de la iglesia. No tienen idea de los acontecimientos que están pasando, no son entendidos en los tiempos. Esto es un llamado de urgencia, este mensaje, a que te vuelvas a Dios de corazón. Este es un mensaje profético, no para adivinar el futuro. El mensaje profético es el mensaje que hace volver al pueblo de Dios a las sendas antiguas. Aleluya. El tema de la santidad debe reflejarse en una vida entregada a Dios. Que se te note. Se tiene que notar. No podemos tomar a un Dios como un control remoto a la distancia. Gente todavía invirtiéndole a los deportes, hermano. Horas de televisión, de fútbol. Horas, es horas. ¿Qué vida santa es esa que glorifica a Dios? ¿Qué vida santa es esa? Te digo, ¿a cuál Dios sirves? ¿A cuál Dios sirves? A Messi, al Mesías. Ese es tu Mesías. ¿A cuál Dios sirves, iglesia? ¿A cuál Dios estamos sirviendo en estos tiempos? Esta es una iglesia, hermanos, acomodada, la de estos tiempos. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Así que primero hay que hablar de la iglesia, porque hablar de la santidad del mundo no tiene sentido, porque ellos no viven vida santa. Ellos no son santos. La iglesia sí es llamada santa en la Biblia. O sea que este mensaje es para la iglesia, así de sencillo. No es para más nadie, es para primeramente para esta
y para toda la iglesia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice: no se conformen a los deseos de este siglo, no se conformen, no se duerman en los laureles, nos está diciendo la palabra. Sacúdanse de la mediocridad espiritual, sacúdanse, no se conformen. Esto es de un amor, hermanos, tiene que traducirse de un amor profundo por la palabra. Y resalto esto, un amor por la palabra, porque amando la palabra conoces la voluntad de Dios, y conociendo la voluntad de Dios querrás agradar al Dios 3 veces santo, al cual tú y yo decimos que conocemos. ¿Cuán santo es Dios, hermano? Para que estemos perdiendo el tiempo. Yo creo, hermanos, que hasta gente impía sabe que las cosas en este mundo están terribles, pero el cristiano no distingue los tiempos, hermano. Te recuerdo, hermanos, que se puede ir una esposa cristiana fiel, pero se puede quedar en la cama ahí acostado después de haber tenido una relación sexual. El esposo que se dice ser cristiano, 2 estarán en la cama y 1 será tomado. Aleluya. No entiendo por qué gente puede congregarse los jueves y no lo hace. ¿Qué nos está pasando? No hemos pasado de la dimensión de congregarnos y de amar profundamente a Dios. Cuando tú amas verdaderamente a Dios, vas a amar también la obra de Dios. Hermano, es que yo amo a Dios a mi manera. Bueno, la Biblia me dice que esto es completo, hermano. Esto es completo. La Biblia le llama a estos tiempos el tiempo de la ignorancia. El apóstol Pedro y Pablo, diciendo que habiendo pasado estos tiempos de la ignorancia, manda a todos que se arrepientan. Todos deben arrepentirse, aborrecer lo que Dios aborrece. Sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano, absolutamente nadie. Aquí puede salir con una cara de santo alumbrado con fósforo y con traquitraqui, pero la santidad es interna. Un corazón rendido a Dios, un corazón que ame la palabra, un corazón que se deje limpiar por el Espíritu Santo, un corazón que viva rendido a Dios. Aleluya. La santidad es esa, hermanos, que vas limpiando. La santidad es progresiva, te recuerdo, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que Cristo venga, hermanos. Así de sencillo. No podemos aceptar, hermanos, una iglesia tibia, una iglesia mediocre, una iglesia promiscua. Hoy es una iglesia promiscua, una iglesia llena de lujuria, de codicia. Es lo que ha promovido la filosofía de la codicia. Se me olvidó. Ese es el verdadero nombre. El evangelio de la prosperidad. Hermanos, y como mi Biblia me dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no vamos a desconocer que todo el que ame la codicia terminará envuelto en inmoralidad sexual. Aleluya. Baal, adoradores de Baal. Adoradores de Baal. ¿Sabes qué era Baal? Baal era el dios de la prosperidad. Es lo mismo. El dios de la fertilidad. Ese era el dios de los cananeos, que lo adoptaron los israelitas. El dios de la prosperidad, Baal. Cuando se murió Gedeón, le rindieron culto a Baal Berit, el dios de los pactos. Y mucha iglesia incauta está haciendo esto sin darse cuenta. Quieren prosperar y vienen y traen un sobre de dinero, de pactos, cosa que Dios abomina. Y no voy a cambiar de opinión. Dios abomina el evangelio de la prosperidad, porque es otro evangelio. Porque yo no puedo creer que una mujer en angustia por su hijo que no se ha arrepentido le diga el pastor o el falso apóstol de la prosperidad: toma un sobre de dinero y tráelo. ¿Dónde está la sangre de Cristo?
¿Dónde están las lágrimas de rodillas de esa mujer que pueda clamar por la salvación de su hijo? El evangelio de la prosperidad es un evangelio pervertido y la iglesia lo debe aborrecer, y la iglesia misma, esta iglesia debe alertar a otros también en contra de este evangelio pervertido y perverso. Y Dios nos guarde, y Dios me guarde también. Vamos al primer libro de Pedro, hermanos. Esto tiene que darnos espanto, esto tiene que sacudirnos. Ahorita volvemos a Éxodo 28, hermanos. Primer libro de Pedro, capítulo 1. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Aquí Pedro resume lo que es una vida santa. Una vida santa no es una vida que usted ponga la voz suave. Eso no es santidad. La vida santa no es la que usted ponga la carita de yo no fui. Eso no es santidad. Aquí Pedro, la misma palabra tiene su explicación. Pedro explica lo que es una vida santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Llamamiento a una vida santa. Por tantos, dicen, amárrense los pantalones, dice el apóstol Pedro. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. O sea que la santidad hay que entenderla. El que no la entiende no puede vivir una vida santa. El que no entiende que Dios es santo y apartado del pecado y quiere que el que se acerca a Él tiene que estar consagrado, nunca va a entender la santidad. El que se acerca a Dios tiene que estar consagrado. Y más, todavía más, los que llevan los utensilios de Jehová. Todavía más, los predicadores, los adoradores, los intercesores, los que hacen el aseo, todo. Es un llamado para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios, equilibrados en esta vida. No se emborrachen con las cosas de este mundo. Es lo que está diciendo Pedro. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús se os manifieste. En otra palabra, esta palabra sobriedad, tiene que reflejarse en un excelente comportamiento. Por supuesto que la santidad también debe reflejarse exteriormente, pero primero es interiormente. El versículo 14 dice, como hijos obedientes. En otras palabras, la santidad, ¿a qué nos tiene que llevar, iglesia? Diga conmigo, a la obediencia. ¿A la obediencia a qué? A los noticieros, a los indicadores económicos, a la obediencia a la palabra. Entonces, ¿cómo la vas a obedecer si ni siquiera la lees? Si ni siquiera sabes lo que dice toda la Biblia. Lo voy a volver a decir otra vez. Hay planes de lectura de la Biblia de un año. O sea, en un año usted se puede leer la Biblia. Sí. O sea que si usted lleva 5 años en el Evangelio, ¿cuántas veces se ha debido leer la Biblia? 5 veces. Yo no escuché nada. ¿Dónde están los hambrientos por la palabra de Dios aquí? Usted tiene que amar y comerse este libro, usted siempre está comiendo chicharrón, o siempre está comiendo papita frita, perro caliente, pizza, pero usted nunca se come la palabra 2 y 3 veces. Entonces hay que leerla. La misma palabra te va limpiando. La palabra es el agua te limpia. Cuando tú menos te des cuenta, el agua, la palabra ya te está limpiando y vas a reaccionar. Oye, ya yo no hago esto. Cuando lo hiciste, tú no lo sabes, porque la palabra te ha limpiado, iglesia. Aleluya. Como hijos obedientes, no se conformen, sacúdanse a estar en sus casas los jueves viendo televisión. No se conformen a los deseos que antes tenían cuando estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel os llamó es santo, también vosotros santos
santos en algunas de vuestras maneras de vivir. Diga conmigo, en todas. En las palabras que salen de tu boca tiene que reflejarse la santidad. En los programas que ves tiene que reflejarse la santidad. En la música que escuchas tiene que reflejarse la santidad. O usted va a estar bailando reggaetón y esa música pagana, mapalé. ¿Ah? Dígamelo. Dígamelo. En toda, dice la Biblia, la santidad tiene que reflejarse en toda vuestra manera de vivir. Aleluya, es toda, dígale hermano, es toda tu vida. Adiós. En toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la razón de todo esto? Porque escrito está, sean santos, le dice Pedro. Es nuestro hermano Pedro, un genuino apóstol. Tenía un gran conocimiento de Jesús por experiencia. Sean santos, porque yo soy santo. O sea, la vida de santidad que tenemos que llevar no es algo impuesto. Es porque Dios es santo, porque Dios es apartado del pecado, porque Dios es apartado de lo malo. Él no puede aceptar ninguna molécula de santidad. Hermanos, y cuando usted peca y yo peco, para eso tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Para eso es la confesión. No es para estar viviendo una vida doble. No es para estar viviendo una vida de pecado. Detrás hacemos cosas que a Dios le desagradan. Y nos olvidamos de que Dios es omnisciente y de que Dios es omnipresente. Aleluya. Ya está bueno de vivir como si vivíamos antes, cuando vivíamos en la ignorancia. Ya Jesucristo ha sido manifestado en este mundo. El tiempo de la gracia se está acabando. El tiempo de la gracia. Después las vírgenes que se queden, olvídate. ¿Saben qué le va a pasar a los cristianos que rechacen el evangelio y que prediquen otro evangelio? Ellos no se van a ir en el rapto. Ellos se van a quedar. Y como en el tiempo de la gracia rechazaron la verdad, la palabra, Dios les va a enviar un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Se van a quedar con sus cuentas bancarias llenas y las cuentas de los hermanitos también llenas. Se van a quedar en el rapto. Esto es un tiempo, como dice la palabra, de ceñir los lomos. Verso 17. Y si invocas por Padre, o sea, al Padre Santo que está en el anterior versículo, aquel que sin acepción juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor, nos está diciendo la Biblia, todo el tiempo de este caminar en este mundo. Esto es lo que se refiere todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros estamos caminando en esta tierra como peregrinos. Y si somos peregrinos, quiere decir que no pertenecemos a este sistema. Aunque vamos a venir a vivir aquí, no pertenecemos al sistema antagónico que a Dios le desagrada, que se llama mundo. Somos peregrinos en esta tierra, sabiendo que fuimos rescatados, dice el verso 18, de vuestra vana manera de vivir. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo era nuestra vida antigua? Vacía. Eso es vano, vacío. Vacío. Como si inflaras una bolsa grande y adentro hay puro aire, lleno de huecos. Eso es una vida vana, vacía, la cual recibimos de nuestros padres. Esto lo heredamos de nuestros padres. Mi papá era así, por eso es que yo soy así. Mi mamá era así. Ellos nos inyectaron la religión y por eso es que nos cuesta aceptar a Cristo y nos cuesta todavía rechazar el sistema religioso. No con cosas corruptibles, miren cómo nos rescató Cristo, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 22,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Aquí resalto otra vez la obediencia. Los que viven vida santa son gente obediente a la palabra de Dios. Hay que ayunar, pues voy a ayunar. Hay que orar, pues voy a orar. Hay que leer la palabra, pues yo lo voy a hacer. Hay que congregarse, yo lo voy a hacer. Esto es una vida obediente a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Aleluya. Esto es santidad. El apóstol Pablo algo parecido le dice a Timoteo en segunda de Timoteo. Devuélvase unos cuantos libros. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, solamente leeré 2 versículos. Aquí habla también el apóstol Pablo, le habla a Timoteo, dice, el fundamento de Dios está firme. En otras palabras nos está hablando que la santidad es un fundamento. Un fundamento es un cimiento. La santidad es un cimiento. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de Dios? Ahí lo dice. El sello de Dios es que Dios conoce a los que son suyos. Tú eres conocido por Dios. La única manera de que seas conocido por Dios es que lleves una vida santa. Ese es el sello de Dios. Apartado para Dios, para servirle a Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese, sepárense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una vida santa, un cristiano santo, un verdadero cristiano tiene que apartarse de los pecados. Tiene que apartarse de iniquidad. ¿Cómo es la sociedad hoy en día, hermanos? Hoy la sociedad está marcada por la agenda de inmoralidad sexual. No por la agenda homosexual, aunque eso está incluido allí. La sociedad está marcada por una agenda corrupta. Ya no hay respeto por los niños. Gente adulta promoviendo la pornografía en los niños. Son gente que no quieren saber nada de Dios y ellos terminan siendo ateos. La agenda homosexual, el adulterio metido por todos lados, aún en los ministros. Les dije hace un tiempo cómo hace unas semanas atrás hackearon una página de adulterio en los Estados Unidos, de las cuales hay más de 400 líderes evangélicos. Uno se suicidó esta semana. Esto es de santidad. Cada vez que te sientes revolucionado a ver pornografía, ya Dios te está hablando antes que lo hagas. Las relaciones sexuales son para dentro del noviazgo. Perdón, dentro del matrimonio. Es para ver si estaba atento. Las relaciones sexuales son para dentro del matrimonio. Gloria a Dios. Dentro del matrimonio. Hay gente que ni se casa y está mandada, hermano. Las caricias son para los esposos, no para los novios. Es tiempo, hermanos, de cerrar puertas. Sin santidad nadie, absolutamente nadie, es nadie. Ni el hijo del Papa. Aunque usted se ría, hay papas que han tenido hijos. Este no sé. Nadie verá a Dios. Absolutamente nadie. Ni que seas los hijos de los pastores, ni que seas el pastor de jóvenes, ni que sea la mano derecha de los pastores. Nadie, es nadie.
Este es el verdadero evangelio de la santidad. Si crees que esto es cosa de venir a rezar y ya cumplí con venir a la iglesia, es más que esto, hermano. A veces me duele, me preocupa el estado de la iglesia, hermano. Sé que gente todavía no se estremece con lo que Dios está demandando, y más para estos tiempos. Estos tiempos son decisivos para estar jugando, para estarnos autopastoreando allí con los pies estirados viendo televisión. Estos tiempos son decisivos para la humanidad. ¿Cómo se está llenando la gente cristiana de compromisos? Trabajos. Estudiar no es malo, por supuesto que no. Pero cuando el estudio empieza a desplazar a Dios, ahí viene lo malo. Y las horas que le gastas acostándote a las 2, 3 de la mañana estudiando tu maestría, ay, Dios mío, perdóname por no leer la palabra hoy. ¿Cómo se invierten los valores? Sin santidad nadie va a ver a Dios. Absolutamente nadie. Aleluya. El cristiano, en vez de estar doblando rodillas, lo que hace es que lo ponen a saltar con reggaetón en las iglesias. Sin santidad nadie verá a Dios. Puedes adorar inclusive en la iglesia y mañana cantar vallenatos. Puedes cantar alabanzas y mañana decir vulgaridades. Puedes aquí tener un diálogo decoroso y mañana lunes a las 9 de la mañana ya te están soltando un chiste vulgar en la empresa. Y tú no te ríes por fuera, pero te ríes por dentro. Y si ya no aguantas la risa, te vas para el baño donde nadie te vea. Pero Dios sí te ve. Eso no es santidad. Es un aborrecimiento. Esto tiene que calar de las entrañas. Las entrañas, hermanos. Hermanos, estamos a unas cuantas cuadras de la vida eterna. Estos tiempos son decisivos, hermanos. Todas las fichas del ajedrez de Dios en la política internacional se están ajustando. Se están ajustando. Por supuesto que en el ajedrez de Dios nunca le dirán jaque al rey, ni jaque mate. Jesucristo le va a dar jaque al diablo y jaque mate para siempre. Aleluya. ¿Cuántos Dios les está hablando, hermano? Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Juan el Bautista era un hombre santo, de desierto, sin tecnologías, hermano. Juan el Bautista era un hombre de desierto, el cual le tenía una dieta específica. Esa es lo que comía. La dieta del cristiano tiene que ser la palabra, ayuno, la vigilia, la oración. La dieta del pavo: palabra, ayuno, vigilia y oración. Los que no saben, el 12 de octubre vamos a hacer un ayuno hasta las 6 de la tarde. Es para toda la iglesia. Si usted quiere tirar la caricello, bueno, usted hágalo. Pero es para toda la iglesia. Estamos acostumbrados a tanta comida. ¿Sabes de qué manera adoras tú la comida? ¿Quieres que te demuestre que tú adoras la comida? Ven ese día al ayuno hasta las 6 de la tarde y te darás cuenta de cuánta idolatría hay en la comida. Aleluya. Porque cuando estamos enfermos a veces ni comemos. Allá a las 8 de la noche, pero estamos sanos. Hay idolatría por la comida. ¿Quiere saber cuánta idolatría tiene usted por la comida? Venga al ayuno ese día. ¿Quiere saber cuánta dependencia le tiene al café, al tinto? Venga al ayuno para que vea. Hasta las 6 de la tarde. Aleluya. Devuélvase conmigo al libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Versículo 1
al 4, 3 veces la palabra sacerdote está allí en la Biblia. En el Antiguo Testamento, para ser uno sacerdote tenía que ser de un linaje específico. Es decir, el sacerdocio venía por la vía de Aarón. ¿Ya? Venía por familia. O sea, el sacerdocio era por nacimiento. Hoy en día, el sacerdocio es por nacimiento espiritual. La persona que es hija de Dios es un sacerdote. Tú no tienes necesidad de ir a un seminario a estudiar teología para ser cura, para ser sacerdote. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo por haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Aleluya. Tú no necesitas vestirte con el clériman de los curas aquí en el cuello para ser sacerdote. Tú eres sacerdote. Pero como tú no lo sabes y no lo crees, por eso es que vives una vida así. El sacerdote es el que se pone en la mitad. Es el que oraba a Dios a favor. El sacerdote es un mediador. El sacerdote es un intercesor. Y en este sentido, Jesucristo es el sumo sacerdote. Es increíble, hermanos, que este título de sumo sacerdote lo tenga el Papa, hermano. Esto es una locura. Ni nosotros somos sumos sacerdotes. Nosotros nomás somos sacerdotes. Gente que eleva oraciones a Dios a favor de tu familia, a favor del pueblo, a favor de la iglesia para que no se pierda. El sacerdote es uno que se ponía en medio, que ofrecía oraciones, y el sacerdote es uno que enseñaba la ley. Entonces, la Biblia me enseña que nosotros por Cristo Jesús somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, nosotros somos sacerdotes, no para que estemos en redes sociales, no es para que estemos viendo televisión, es para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? En el capítulo 28 nos habla de unas vestiduras espirituales, por supuesto físicas, ¿no? Nos habla de unas vestiduras, de cómo debían vestirse los que adoraban a Dios. No necesitamos vestiduras físicas para adorar a Dios, pero las vestiduras que usted va a escuchar están todavía vigentes hoy en día. ¿Por qué? Porque esto tiene una aplicación espiritual. El principio de estas vestiduras, todos están vigentes. Aarón es una figura de Jesús, pero también podemos ver que era lo que Dios quería, de la manera como quería Dios que sus sacerdotes se acercaran al Dios vivo. Es decir, que aquí también vemos a una figura de la iglesia, porque habla de Aarón y los hijos de Aarón. Jesús es nuestro Señor y nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que aquí está involucrado la iglesia. Dice, harán vestiduras sagradas, versículo 2. A Aarón, tu hermano, para honra y para hermosura. Es decir, las vestiduras espirituales que vamos a ver son para honra y para vestiduras. Y no voy a leer este capítulo en el orden que aquí estaba. Bueno, ayer lo tenía así, pero gracias a Dios quiero darle simplemente un orden natural, cómo nos vestimos. El orden que aquí está en la Biblia es un orden bíblico y lógico, ¿no? Que no vamos a ver ahora. Es más, no tengo la revelación de por qué está así, pero simplemente yo voy a retomar lo natural de la manera como nosotros nos vestimos. En el versículo 42, está la primera cosa que nos ponemos, que se llaman los interiores. Aleluya. Los calzoncillos nos ponemos de primero, ¿verdad? O usted se pone los zapatos y después las medias. Primero van las cosas interiores.
Acá dice el versículo 42 que el sumo sacerdote debía tener calzoncillos de lino. El lino es figura de lo fresco. El lino fino, una persona que tenga lino fino, una persona que va a transpirar mejor. Una persona que no va, que si suda, el mismo lino lo va a absorber. Y va a tener una temperatura del cuerpo óptima. En otras palabras, lo primero que Dios quiere atacar en nuestras vidas se llama toda transgresión sexual. Lino fino en los calzones de lino. Es simbólico. Por supuesto que ahora son de algodón y de otras cosas. Pero aquí nos habla de pureza sexual. Es decir, la santidad a Jehová involucra la pureza sexual. Calzoncillos de lino. Aquí nos está hablando calzoncillos de lino. Todo sacerdote, seas líder en la iglesia o no, tiene que haber pureza sexual. Aleluya. Hermano, yo no estoy ministrando, es para usted también. Hermano, yo no me he bautizado, para usted también, porque el bautismo no salva. Que si usted empezó a caminar en los caminos de Dios, usted tiene que alinearse con Dios. Pureza sexual nos está hablando aquí. Esta sociedad es una sociedad fornicaria, una sociedad llena de prostitución. Hace poco tiempo, la sociedad elegante, la sociedad de Gran Bretaña, jueces, políticos, gente de renombre, tenían una red de prostitución infantil. Esos escándalos no los sacan a la luz porque es Gran Bretaña. Pero si fueran pastores, lo hubieran sacado a la luz por todo el mundo. Ellos son los que promueven la inmoralidad sexual también a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Y viene el cristianito a imitar todo lo que venga de afuera, lo que diga Estados Unidos, lo que diga Gran Bretaña. Por eso es que estamos así, lo que diga Francia. Y como esos países, no hay que desconocer, son líderes mundiales, todo lo que haga Estados Unidos, lo hará todo el mundo. Por eso es que Obama está corriendo para que en todo, bueno, ya lo aprobaron en Estados Unidos, el matrimonio homosexual. Y ahora viene una cantidad de gobernantes que no tienen ni idea de dónde vinieron. Ellos vinieron de un hombre y una mujer, no tienen idea de lo que están haciendo. Estos son los tiempos de Lot, de los cuales habló Jesús. Pureza sexual. Esto es un llamado. Los novios que están aquí a pureza sexual. Aún los esposos a pureza sexual. Aleluya. Calzoncillos de lino, ¿verdad? Vamos de adentro hacia afuera. El versículo 39 nos habla de una túnica también de lino, y bordarás una túnica y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Aquí se nos habla de tres cosas de la túnica de lino, aunque es lo primero que nos ponemos después de los interiores, la camisilla de lino o la ropa, túnica de lino, y harás una mitra de ello. Esta túnica nos habla de pureza. Esta túnica es bordada, hermanos, sin remiendos, sin temor a que se te vaya a descoser. Esto nos habla que el cristiano tiene que ser íntegro. Diga conmigo, íntegro, en una sola pieza. Dígale al hermano, no te descosas, sé íntegro. Aleluya. Esto nos habla de pureza interior. Esto nos habla también de una sola ropa, de un solo evangelio, de un solo Cristo, la túnica blanca. Aleluya. Los versículos 31 al 35, ahorita hablaremos de la mitra y del cinto. Los versículos 31 al 35, hermano, no lo vamos a leer todo. Bueno, o esta sí la podemos leer. Acá dice, harás el manto del efod todo de azul. Esto nos habla del sacerdocio de Cristo en nuestras vidas. Esto nos habla de la justicia y de la salvación. Y en medio de él, por arriba, habrá
una abertura, lo mismo. Este era un manto sin coser, era bordado, era en una sola pieza. Dios es hermoso, la Biblia es poderosa, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete. No sé qué significa eso. Para que no se rompa, aleluya, es para que no te rompa, para que no te corrompas. Y en sus orlas, o sea, en la parte, o sea, esto era, hagan de cuenta que era una bata larga, como una pijama larga, y sobre esa pijama larga de lino fino venía otra manto azul, una mini bata azul sobre esa pijama blanca, para decirlo en términos coloquiales. Lo pueden ver en el videobin allí, gloria a Dios. Era por arriba del manto de lino fino. Entonces, esto más o menos es para que nos vayamos ubicando. Ya los que han hecho el discipulado 2 ya tienen idea de lo que estoy hablando. Y dice que al final de esa bata tenía unas campanas. Estas campanas representan el testimonio de Cristo. Si el sacerdote en la antigüedad no le sonaban las campanas, quería decir que este sacerdote había muerto allá adentro en el servicio a Dios, porque no le sonaban las campanas. Los cristianos que no testifiquen de Cristo están muertos. No les suenan las campanas. Aleluya. Yo no escuché nada. Tilín, tilín, o solo no hay nada de sonido. Estas campanas venían intercaladas con unas granadas. ¿Qué es una granada? Algo para explotar, no, hermano, eso es una fruta. Es decir, que dentro de las vestiduras sacerdotales, Jesús quiere que tú seas testimonio de Cristo, pero que también produzcas frutos. ¿Cuántos dicen amén? Y frutos dignos de arrepentimiento, frutos de obediencia, frutos en almas, cuando le predicamos a la gente que se convierta, que se arrepienta. Qué bueno, ¿verdad? Como esta figura que quizás hemos pasado por alto nos está indicando una profunda realidad espiritual. Un sacerdote en pecado era un sacerdote muerto, porque no sonaba campanas, no le sonaban las campanas, y porque no producía fruto. Era un sacerdote muerto. Es lo mismo, cristianos que no produzcan fruto y que no sean testigos de Jesús, son cristianos muertos. Aleluya. Ahí dice de granadas y no lo vamos a leer allí porque no vamos a demorar más. Aquí nos habla de la túnica, de la túnica del lino blanco. Aquí nos habla ahora de la túnica o el manto del efod que iba sobre el lino blanco. Y en los versículos 15 al 30 nos habla de otra pieza, hermanos. Nos habla del pectoral. El pectoral era un delantal que estaba sobre la túnica del efod. Aquí nos habla el versículo 30, habla de pectoral del juicio. Versículo 15, hermanos. Un poco largo, por supuesto que no lo vamos a leer. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio. La obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod, del lino. Y hermanos, y había allí en el pectoral, hermanos, una serie de piedras, hermanos, que ahorita vamos a ver los significados de manera muy rápida. De manera muy rápida, acá dice que lo llenarás de pedrería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver muy rápidamente el significado del pectoral. En otras palabras, hermanos, como allí habían piedras de diferentes colores, esto como aplicación podemos mirar que esto representa, aparte de la nación de Israel, esto representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las piedras no eran iguales. Dígale, hermano, tú no eres igual a mí.
Es decir, cada piedra tenía una función. Y cada piedra era preciosa y era brillante. Dígale al hermano, tú eres precioso para Dios. Aquí habían una serie de piedras. Aquí estaba la piedra, la sárdica, que te significan las alabanzas. El cristiano debe vivir una vida que le agrade a Dios. El topacio, que significa la recompensa. De Cristo recibimos nuestro galardón. Esto es lo que significa. El carbúnculo, que significa habitación o morada. En nuestro corazón es donde quiere habitar Dios. La esmeralda significa, he aquí un hijo prometido. Jesucristo es ese hijo prometido en nuestras vidas. Está el zafiro, que significan nuestras oraciones y nuestras peticiones a Dios. El cristiano tiene que estar siempre orando. El diamante tiene el significado de ser sólido y el significado de ser una multitud. Es lo que Dios se quiere llevar de esta tierra, una multitud de almas que hayan recibido a nuestro Señor. Jacinto, iba a decir San Jacinto. El jacinto nos habla de una vida fructífera. Tú eres Luz Helena, es de San Jacinto. Ella es una mujer fructífera, ya va por el segundo hijo, aleluya. El ágata significa olvidar y tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en la cual Él perdonó y olvidó nuestros pecados. El amatista significa hijo de mi mano derecha. Jesucristo es el Hijo de Dios sentado a la derecha. El berilo corresponde a la justicia de Dios. Dios viene a hacer justicia a esta tierra. El ónice también significa la alegría. Esta es la piedra del cristiano, la alegría. Y el jaspe significa mi lucha. Nuestra lucha es con Cristo. Todas estas piedras apuntan a Cristo nuestro Señor. Vamos a aplaudirle al Señor, hermano. Aleluya. Piedra preciosa, dígale al hermano, tú eres una piedra preciosa. Aleluya. Y por último estaba el efod. Ahora sí, hermano, el efod era como un delantal que estaba sobre la túnica de lino. El pectoral estaba sobre el efod. El efod, en el versículo 5 del capítulo 28, nos habla de que tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí. El efod era un delantal sobre las otras dos vestiduras. Es decir, que como pieza de vestidura del sumo sacerdote, esta era la tercera, o sea, era, digamos así, un ropaje grande, hermoso. El efod iba arriba del manto del efod y de la túnica. Y esto nos indica la gloria de Dios por encima de la idolatría. Esto significa el efod. Representa la salvación y también se representa la santidad. Y el efod, hermanos, se amarraba con dos piedras en los hombros. Esto nos habla de amor y servicio por la iglesia. Usted tiene que tener amor por esta iglesia. Si usted no tiene amor por esta iglesia, usted no se identifica con esta iglesia, algo está pasando con usted. Usted tiene malas vestiduras sacerdotales. Y si usted se identifica con esta iglesia, usted tiene que servir en la obra para que ayude a cargar por los hombros el peso que solamente se le dejan a algunos cuantos. No puedo creer que solamente sea deme en el discipulado, y esto está muy bueno y aprendí bastante, pero a la hora de servir, hermano, nos estamos quedando. Dígale al hermano, hay que servir en la iglesia. Aleluya. Sé que esto tiene más, no voy a leerlo detallado porque nos demoramos más. En el versículo 41, ya casi para terminar, aleluya, en el versículo 41 está la razón de todas estas vestiduras. Versículo 41, está la razón de todas estas vestiduras. Acá dice, sencillamente es para tu vida y para mi vida. Dice,
y con ellos harás vestiduras a toda la iglesia, la santa unción, a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y los santificarás. Las vestiduras espirituales es para que seamos sacerdotes del Dios Altísimo. Y el versículo 43, mira lo que dice: y estarán sobre Aarón y sobre todos tus hijos y sobre la iglesia de la santa unción, cuando salgan de la iglesia, cuando vayan a la casa, cuando vayan a la universidad, cuando entren en el tabernáculo de reunión o al trabajo, cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. ¿Para que qué? Para que no lleven pecado y mueran. El pecado mata. La salvación se puede perder como haya descuido grande en el cristiano. Estatuto perpetuo es él, y para su descendencia después de él. ¿Cuántos quieren vivir una vida mayor de santidad? Aquí quizás alguien me pueda decir, bueno, ¿Cristo cómo llevó estas vestiduras en su vida? De una manera muy ejemplar. Y te lo voy a leer aquí porque es muy largo y obviamente no lo puedo memorizar. Hay un contraste entre la ropa del sumo sacerdote, un contraste, no una similitud. Hay un gran contraste entre las vestiduras del sumo sacerdote y las vestiduras de Cristo. Nada más y nada menos que por lo siguiente: Jesús no utilizó ningún hermoso efod, solamente un manto de púrpura con el cual se burlaron. Jesús no tenía piedras preciosas puestas en sus hombros, solamente una cruz que nosotros merecemos. Jesús no tenía un pectoral con Israel en su corazón, pero aún así Él murió con el corazón roto por Israel y por toda la humanidad. Como el sumo sacerdote, Jesús tenía una túnica sin costura, la cual no fue rasgada, pero le fue quitada en la cruz del Calvario. Jesús no escuchó los delicados sonidos de las campanillas, las cuales probaban que Él era sumo sacerdote, que el sumo sacerdote estaba vivo. Solo el sonido, hermano, qué terrible, de los clavos martillándole, asegurando la muerte de nuestro sumo sacerdote. Jesús no usó ninguna mitra de lino, pero usó una dolorosa espina en su cabeza. Jesús no tenía una placa en la cabeza que dijera santidad a Jehová, sino una vida y muerte, la cual indicaba nada menos que la santidad a Jehová. Jesús no tenía calzoncillos de lino para esconder su desnudez, sino que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario con la vergüenza de su desnudez. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Vamos a orar. Los sacerdotes de estos tiempos, hermanos. Quiero de verdad, hermanos, resaltar el tema de la santidad. No podía demorarme en cada detalle, en cada minucia de estas vestiduras. Algo se ve también en el discipulado 2, por eso le exhorto a que estudie, a que se prepare, a que haga el discipulado, si usted cree que Dios le ha sembrado en esta iglesia. Quiero pedirle a todos, hermanos, que se pongan sobre sus pies y pasemos adelante, hermano. Yo quisiera, hermano, de verdad, quiero hacer este llamado con todo el corazón. Es simplemente algo voluntario.